ejercer la psicología. ¿Por qué? Porque estamos en una época de cambios sociales acelerados, nuevas formas de vincularnos, problemáticas emergentes en salud mental y una creciente necesidad de intervenciones éticas, sensibles y basadas en evidencia. Formarnos como profesionales de la psicología ya no implica solo aprender teorías, sino desarrollar criterio, autoconocimiento y una disposición permanente a seguir aprendiendo. Por lo que este foro es un espacio para el encuentro de ideas, experiencias y preguntas que nos inviten a mirar más allá de nuestras aulas. Aquí vamos a compartir saberes, pero también yo espero que puedan compartir dudas, reflexiones y aprendizajes que puedan fortalecer nuestra identidad profesional. Así que les invito a que este momento les motive a asumir uno de los mayores compromisos de nuestra disciplina, formarnos continuamente, porque acompañar a otras personas en sus procesos exige que también nosotras y nosotros tengamos un constante crecimiento, revisión y actualización. Así que deseo y sé que este foro nos va a recordar que ser profesionales en psicología, en formación, es en realidad aceptar que nunca vamos a dejar de formarnos. Por lo que, me tomo este maestro y les invito a ponernos de pie. Siendo las 9:19 del miércoles 6 de mayo del presente año, damos por inaugurado el 7º foro de psicólogos en formación. Mucho éxito, enhorabuena y que se lleven muchos aprendizajes. De psicólogos de formación. Invitamos a nuestro presidio a tomar lugar para poder iniciar con nuestra conferencia inaugural, la cual titulada La conciencia desde el punto de vista de una conductual radical, impartida por Santiago Benjumea Rodríguez, doctor en psicología por la Universidad de Sevilla y profesor de la misma desde 1978. Para la lectura de la reseña, doy la bienvenida a la estudiante Claudia Imelda Valencia Morales, miembro de la reseña de nuestro conferencia. Bienvenido. Buenos días a todos los presentes. Agradecemos su asistencia al 7º Foro de Psicólogos en Formación. El día de hoy tenemos un invitado especial que nos hará el honor de iniciar con este espacio dedicado a alumnos para alumnos y que hoy sin contexto nos apoyó para contar con su participación. El doctor Santiago Benjumea Rodríguez, quien es doctor en Psicología por la Universidad de Sevilla, profesor universitario en la Universidad de Sevilla desde 1978, impartiendo asignaturas como psicología del aprendizaje, análisis de la conducta y aprendizaje complejo y cognición, ha sido investigador en laboratorio de conducta animal, especialmente enfocado en estudios experimentales sobre conducta simbiótica, coautor de publicaciones científicas en psicología del aprendizaje y modificación de conducta, además de participar en eventos científicos y congresos vinculados al análisis de la conducta. Agradecemos enormemente su asistencia a este evento organizado por el Grupo de Estudios en Análisis de la Conducta y espero que este espacio sea de su agrado. Finalmente, les recuerdo a los asistentes que al final habrá una sección de preguntas. Sin más, les cedo la palabra al doctor. Hola, buenos días. Me gustaría haber estado ahí presente en la universidad. ¿Me dais feedback, por favor? ¿Se está oyendo? Sí, Carmen, acércame con internet. A ver. Sí, acércame. ¿Se oye? ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, se escucha y sí se ve. Perfecto. Adelante, doctor. ¿Puede volver a hablar para ver si ya se escucha, por favor? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se oye? ¿Se oye bajito? Puedo subirle aquí el volumen. Hola. Permítame tantito, doctor. Nuevamente, por favor, doctor. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Se oye? Hola, hola. Permítame, doctor. Hola.
¿Sigo hablando? Permítanos un segundo. Nuevamente, doctor, Sí, sí. ¿Qué hay? ¿Se por oye? favor. Sí, sí. ¿Qué hay? ¿Se oye? ¿Se oye? Hola. Nuevamente, doctor, por favor. Sí. ¿Qué hay? ¿Se oye? ¿Qué tal? ¿Puede hablar, doctor, por favor? Hola, hola. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Adelante, doctor. Hola. ¿Qué hay? Nuevamente, doctor, por favor. Sí, sí. ¿Qué hay? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Adelante, doctor, ya se escucha. Adelante, doctor, ya puede iniciar. Vale, ¿se está viendo la PowerPoint? Ya la estoy Sí, compartiendo. Vale, de acuerdo. Muy bien, pues bueno, en primer lugar daros las gracias por la invitación a dar esta charla. La verdad es que me hubiera gustado atender a vuestra invitación original, ¿no? Que era que fuera allí presencial y haber visitado vuestro país, que no lo conozco y estoy deseando conocerlo. Y además, María Jesús Froján, una buena amiga, ya estaba ahí y lo mismo que otros compañeros que han estado y me han hablado muy bien de la universidad vuestra, de lo amables que sois y de lo interesante que es vuestra ciudad y lo agradable que es vuestra ciudad. Así que me hubiera encantado, espero que en el futuro pues, lo podamos hacer en algún momento. Bueno, vamos a hablar de conciencia, ¿no? Desde el punto de vista efectivamente de un conductista radical o un conductista skinneriano, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más paso a la charla y que tenemos mucho de lo que hablar, ¿vale? Vamos aquí. Bien, el análisis de la conducta se basa, digamos, o se fundamenta en tres aspectos o en tres pilares fundamentales. Y exactamente igual que una mesa, si se apoya en tres patas, no cojea, aquí también tenemos tres pilares o tres patas sobre el cual, digamos, soportar un conocimiento que no nos haga fallar, ¿no? El primero es hacer un buen análisis conceptual, o sea, un buen análisis de los conceptos que estamos utilizando. Y eso es una parte muy importante del análisis de la conducta. La segunda parte es el análisis experimental de la conducta, es decir, el conjunto de leyes y principios que nosotros derivamos, digamos, de nuestra experimentación en laboratorio, tanto animal como humano, en condiciones controladas, se acaban sacando leyes, principios, que después se aplicarían, ¿no? Y el tercer parte sería el análisis aplicado. Yo me voy a centrar principalmente en los dos primeros, pues todavía soy un investigador básico, soy un investigador de laboratorio, toda la vida me he dedicado al laboratorio de conducta animal, también he hecho algún que otro experimento, como veremos después, con humanos, pero siempre de una perspectiva muy básica, de buscar los principios, buscar por qué aquello funciona como funciona, ¿no? De análisis aplicado, pues si nos da tiempo al final daremos dos pinceladas, pero poco más. Bien, vamos al análisis conceptual, por lo tanto. Supongamos esta frase que decimos, el coche corre porque tiene mucha velocidad. Ahí se están cometiendo tres errores. Pongo ahí encadenados simultáneamente, pero ahí se están produciendo tres errores de tipo lógico, ¿no? El primero es el error categorial. El error categorial supone que tú aplicas las características
de un evento o de un objeto o de un concepto, mejor dicho, aplicas a una categoría de objetos diferentes. Este es un error de categoría, ¿no? Por ejemplo, fijaros en el ejemplo que os pongo, coche y velocidad son dos cosas muy diferentes. Coche es un objeto, la velocidad es un concepto, si queréis, abstracto, es una relación, ¿no? Una relación entre la cantidad de espacio que ha recorrido el coche partido por el tiempo que ha tardado, ¿no? Entonces, claro, no puedes decir que la velocidad sea una cosa y por lo tanto no tiene ningún sentido que te plantees dónde está la velocidad, porque el dónde está algo, qué coordenadas ocupa en el espacio, qué dimensiones tiene, etcétera, es aplicable a la categoría de fenómenos que llamamos objetos o cosas, pero un concepto relacional, abstracto, como es la velocidad, no se puede contener en ningún sitio porque no es una cosa, ¿vale? Finalmente, fijaros, cuando se comete ese error categorial, después lo reificamos y después, digamos, hacemos la pseudocausación. Vamos a ver esos tres errores uno por uno, ¿no? El primero, el error categorial, se debe a Gilbert Ryle y fijaros, aquí lo describe perfectamente. Esta es la definición, si queréis. Por error categorial se entiende una determinada forma de falacia lógica. Un error categorial se produce cuando un término perteneciente a una categoría determinada, como decía antes, se sustituye por otro término que no pertenece a dicha categoría, o cuando se atribuye una propiedad a una cosa que no puede tener dicha propiedad. Pues bien, uno de los errores categoriales más importantes es os pongo un ejemplo. Miraros que yo tengo unas monedas que las tengo en la mano. Las monedas están en mi mano. Y eso es correcto, ¿verdad? Por cierto, qué gracioso es el verbo tener, ¿no? Porque decimos que las monedas están en mi mano. Pero sin embargo, si decimos yo tengo una casa, bueno, hay que preguntarse, ¿no es la casa la que te tiene a ti? Cuidado con los verbos y el uso de los verbos del lenguaje ordinario, porque nos dan lugar a interpretaciones equívocas, ¿no? No digamos si decimos que es tener una intuición, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos al ejemplo que nos ocupa. La moneda está en su mano, ¿vale? Si yo me meto la mano en el bolsillo, es correcto decir que yo tengo la mano en el bolsillo. Y por lo tanto, también sería correcto decir que las monedas están en el bolsillo, están en mi mano. Como mi mano está en el bolsillo, correcto. Sin embargo, si yo digo que tengo un dolor en el dedo, yo no puedo decir que el dedo, dado que está el dedo en el bolsillo, el dolor también debe de estar en el bolsillo. Bien, ¿qué pasa? Que dolor es una cosa diferente, perdón, no es una cosa, es una categoría diferente a moneda. Mientras que la moneda es un objeto, ¿verdad? El dolor, es como decía antes, es una relación. En realidad el dolor, como toda sensación, es una relación entre el sujeto y el medio, ¿vale? Bien. Yo siento algo, digamos, porque interacciono con el medio. En este caso, me da un golpe, lo que sea, bueno, o me echo sangre, etcétera, y eso duele. Bien. Uno de los errores categoriales más importantes que fue del que habló Carlos Marx, que llamó reificación, ¿no? Que es, en los ejemplos que he puesto antes, es considerar algo que es abstracto como si tuviera existencia material o concreta. Él hablaba de las relaciones sociales, de las relaciones de poder entre clases sociales, etcétera, y veía, por ejemplo, el trabajo, que es un tipo de relación social, ¿no? Cómo se trataba dentro del capitalismo como una mercancía, es decir, se igualaba a una mercancía y no entendía que es un error de reificación. Bien. Bien, finalmente existe un tercer error que es el más grave de todo y es el que cometemos siempre, a todos nos parece muy evidente y sin embargo lo estamos viendo circular perfectamente, continuamente ese error en las aulas de psicología, cada vez que un psicólogo habla, etcétera. Con mucha frecuencia lo utilizamos este error y es un error muy básico, como para darse cuenta. Fijaros, es cuando cogemos el nombre de la categoría y una vez que la hemos convertido esa categoría en objeto, en cosa, automáticamente la convertimos en la causa, ¿vale?, de cualquier miembro de la categoría, en la causa de la aparición de cualquier. Dado que dicho nombre abstracto es aplicable a todos los miembros de la categoría. Por ejemplo, fijaros, aquí tengo ejemplo. Decimos que ha aparecido una conducta agresiva debido a la agresividad del sujeto. Decimos que una persona tiene facilidad en el contacto social y frecuenta, digamos, el intercambio con otras personas porque es empática, porque tiene empatía. Hace comportamientos que calificamos como asertivos porque tiene autoestima o porque tiene asertividad. Vemos que han desaparecido ciertas conductas de interacción social, que la persona llora, que tiene tristeza, que hace incluso intentos de suicidio, y decimos que eso se debe a que tiene una depresión.
Fijaros, depresión no es más que el nombre de la categoría de todas esas conductas que hemos descrito ahí. Autoestima igual, empatía igual y agresividad igual. Son nombres de categorías, pero no son elementos de la categoría. Es decir, no son... Una conducta agresiva pertenece a una categoría diferente al nombre general agresividad que le damos a todas las conductas agresivas, e igual con todos los demás ejemplos. En el caso que nos ocupa la conciencia, fijaros, una persona dice que se ha dado cuenta de algo, que tiene cierta intención de algo, que comprende algo, que está reflexionando, que se conoce a sí mismo, que se comporta de una forma ética, y decimos que todas esas cosas lo hace porque tiene conciencia. Y es al revés, que decir, el término conciencia es el nombre de la categoría bajo el cual podemos etiquetar todas esas diferentes conductas que tratamos de explicar. Por lo tanto, no podemos decir que una conducta consciente aparece como consecuencia de la conciencia, producido por la conciencia, sino que llamamos conciencia a la categoría que engloba a los actos conscientes. Por lo tanto, los tres errores que hemos visto antes los podemos aplicar en este caso. Por ejemplo, el primer error es considerar que una conducta es similar a un nombre de una categoría de conducta. En este caso, creer que conductas conscientes, cualquier conducta consciente pertenece a la misma categoría que el término genérico conciencia, que en realidad es una categoría de esas conductas. Reificar es creer que la conciencia es una cosa, es decir, identificar la conciencia como si fuera no un nombre de una categoría, sino algo con una entidad física concreta, ¿no? Y finalmente, la pseudocausación que hemos visto antes sería atribuir un acto consciente, una conducta consciente, al hecho de tener conciencia, ¿no? Claro, lo más grave de todo esto es que cuando se cosifica la conciencia, por ejemplo, se busca un lugar, porque claro, los objetos tienen un lugar, ocupan un lugar. ¿Dónde está? Por supuesto, en el cerebro. Y de ahí se deduce, por ejemplo, que la conciencia surge de ciertas estructuras cerebrales. Y lo que es más grave, que el abordaje científico del problema de la conciencia será el estudio de dicha estructura cerebral. Es decir, se reduce el estudio de la conciencia a estudiar qué estructuras cerebrales supuestamente causan la conciencia, o sea, o ejemplifican lo que es la conciencia, que a su vez causa los actos conscientes. El problema de la conciencia, tradicionalmente, voy a acudir a un tipo muy conocido en este término, que es David Chalmers, que él habla de que hay dos tipos de conciencia. Este hombre entra dentro de lo que será un neurocientífico, como les pasa a muchos neurocientíficos cuando se enfrentan a este tipo de problemas, se vuelven aficionados a la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, pues como científicos quizás sean una cosa, como filósofos son otra. Son una extraña mezcla, ¿no? Que a veces son muy rigurosos cuando tratan de temas científicos, pero a veces son absolutamente poco rigurosos cuando empiezan a filosofar, ¿no? Él habla de que hay dos tipos de problemas. El problema fácil de la conciencia, fijaros, él lo define como la habilidad de discriminar, categorizar y reaccionar a estímulos ambientales, de fijar la atención, de controlar el comportamiento de forma deliberada, de diferenciar entre estar despierto y estar dormido. Bueno, es una definición que lo abarca todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque, claro, son estos, la habilidad de discriminar, categorizar y reaccionar a estímulos ambientales cualquier organismo. Pero es que, claro, una planta incluso reacciona ante un estímulo ambiental, tiene conciencia, en fin, es demasiado genérico. Pero me interesa que distinguir lo que él llama el problema difícil de la conciencia. El problema difícil de la conciencia es lo que él llama, lo que entendemos por experiencia subjetiva. La experiencia de cada uno, la experiencia privada, cómo uno siente, por ejemplo, imaginaros, estamos en un concierto, estamos oyendo ese concierto, pero la experiencia que tiene cada uno, lo privado, esa experiencia subjetiva, ¿no? Es decir, eso, ¿cómo se aborda aquí? ¿Dónde está la clave? ¿Por qué tenemos experiencia subjetiva? Etcétera. Fijaros, Chalmers dice que además del método científico, se deben comparar medios metafísicos y considerar la experiencia consciente como una propiedad fundamental del universo, de forma análoga al espacio, la masa o el tiempo. Bueno, pues como propuesta es curiosa, pero realmente, como dice muy bien este hombre, Stuart Sutherland, fijaros, el hecho de definir la conciencia como el hecho de tener percepciones, pensamiento y sentimiento, darse cuenta. Y dice, el término es imposible de definir, salvo en términos que resultan ininteligibles, si no hay una comprensión previa de lo que significa la conciencia. Es curioso esto, ¿no? Es decir, tú no puedes definir algo a no ser que ya sepas de lo que estás hablando, pero claro, como sabes de lo que es hablando y no tienes la definición, ¿vale? Y él añade, fijaros, la conciencia es un fenómeno fascinante pero esquivo.
es imposible especificar qué es, qué hace o por qué evolucionó. No se ha escrito nada que valga la pena leer sobre ello. Esta frase me parece rotunda, ¿no? Pero es real, ¿no? La verdadera se ha escrito mucho y mucho y mucho sobre la conciencia que merezca la pena desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva de científicos. La verdad es que casi nada o nada. En definitiva, fijaros, el problema fácil, esto de qué es el problema que podemos intentar abordar, son cuestiones que podemos observar, podemos medir y acabaremos resolviendo científicamente. El problema difícil, el de la subjetividad, el de la percepción subjetiva, el de la experiencia privada, en realidad es que es un pseudo problema para la ciencia. Es una pregunta de tipo filosófico especulativa que no tiene posible respuesta desde la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja sobre hechos observables y medibles. No hay ciencia si no hay medición y observación. Claro, lo primero es ponerse de acuerdo en cómo medimos. Y claro, podemos medir muchas cuestiones que tienen que ver, como veremos, con lo que llamamos consciente o con los comportamientos que le etiquetamos como conscientes, pero es imposible que podamos observar o medir la experiencia subjetiva, porque por definición la experiencia subjetiva o privada, es única, es solamente la observa la propia persona que tiene la experiencia, ¿no? Y por lo tanto no tiene ningún sentido, puesto que otro no podría nunca observar lo que yo siento, ni tú podrías sentir lo que yo siento, etcétera. No tiene posibilidad de respuesta científica por definición. Es decir, esto es como querer hacer cuadrar un círculo, ¿no? Es imposible, por definición. Pues exactamente igual. Entonces, más que un problema difícil, yo veo que es un pseudo problema. Desde la perspectiva científica es un pseudo problema. Y coincido con Dennett que en realidad lo que hay que hacer es centrarse en lo que llamamos problema fácil, que a medida que vayamos resolviendo más y más y más problemas del tipo fácil, de lo que llama Chalmers problema fácil, a la medida que solucionemos eso, vayamos descubriendo y conociendo bien esos problemas, probablemente es el otro problema, el problema difícil se vaya diluyendo, nos vayamos olvidando de él. Bueno, pues vamos a intentar nosotros ser conscientes del uso que hacemos del término conciencia. Si vamos a intentar concienciarnos acerca de cuándo usamos el término conciencia. Y para esto os voy a citar a un filósofo que seguramente conocéis bien, Ludwig Wittgenstein, el padre de la filosofía analítica del lenguaje, ¿no? Wittgenstein estaba absolutamente obsesionado con la idea de quitar del lenguaje todo aquello que no hiciera referente a algo real. Él decía que, bueno, que casi todos los problemas filosóficos eran pseudo problemas, porque hacían referencia a cosas, digamos, a palabras, hacían referencia a algo que eran, a muchas cosas que no eran reales, que eran inexistentes, que eran simples juegos del lenguaje, equivocaciones o errores del lenguaje, ¿no? En el año 1921 publica el Tratado Lógico-Filosófico y él lo que intenta ahí es hacer una lógica absoluta, es decir, tratar de enganchar todos los términos para que vayan unidos a la realidad, ¿vale? Tratar de depurar, de quitar, de podar todos los términos que sean irreales, que no caben en nada, ¿no? Es una postura que él contradice en su obra póstuma, en la segunda gran obra de él, que se publica justo 2 años después de haber muerto, ¿no? En 1953. Que en realidad lo que él hace es, en lugar de tratar de hacer una lógica absoluta, lo que hace es, vamos a ver cómo utilizamos las palabras, el uso que hacemos de las palabras, y a partir de ahí, del conocimiento de las condiciones bajo las cuales uno usa una palabra, puede llegar a saber si esas condiciones son unas u otras y digamos, y podemos averiguar, digamos, hasta qué punto una palabra es válida o inválida, un error, etcétera, ¿no? Y esto a su vez coincide con la posición un poco del conducta verbal de Skinner. Y vamos a concretar aún más. Vamos a hablar de un tipo de conducta verbal, un tipo de operante verbal, que son los tactos, ¿no? Y como seguramente ya sepáis, un tacto no es más que la emisión de una conducta verbal que está controlada discriminativamente por un objeto, un evento, es decir, un acontecimiento, un evento. O sea, por ejemplo, voy a poner este ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, el padre dice bicicleta, el niño aprende lo que se llama en una ecoica, es decir, a imitar, ¿no? En bicicleta lo dice más o menos y tal, pero esa imitación la hace, fijaros, cuando el padre está señalando una bicicleta, cuando hay delante una bicicleta. Y eso una y varias repetidas veces. Y en ese momento determinado, fijaros, ahora el niño dice bicicleta no porque haya oído bicicleta,
que era la ecoica, lo que habíamos visto antes, sino porque ha visto una bicicleta. El estímulo discriminativo es un objeto, la bicicleta, que hace que el niño pronuncie mal que bien la palabra bicicleta y la madre, por ejemplo, le diga muy bien y le dé retroalimentación. Este es un tacto, es decir, un objeto físico actúa, un objeto físico, un acontecimiento, un hecho, un coche andando por la carretera, un dolor de estómago, etcétera. Ver a la madre, por ejemplo, que está aplaudiendo y el niño podría decir aplauso, etcétera. Pero es un objeto físico de naturaleza no verbal lo que actúa como estímulo discriminativo de la conducta verbal, tacto, en este caso, es decir, bicicleta. Muy especialmente, bueno, es importante que eso se aprende, claro, porque la comunidad verbal nos lo enseña. Es decir, las personas que utilizan pertenecen a nuestra misma comunidad alemana, nos han enseñado palabras, por ejemplo, como bicicleta. No son palabras que estuvieran en el cerebro. Es decir, nosotros tuvimos que aprender a decir bicicleta en presencia de una bicicleta, ¿no? Yo no sé cómo se dice bicicleta en japonés, por lo tanto no podría ser capaz de emitir el tacto correspondiente. Parece muy obvio, para algunos parecen olvidar esto, ¿no? Y hay una evidencia muy lógica, es decir, si todos tuviéramos los mismos tactos, todos lo haríamos en un solo idioma. Precisamente nos diferenciamos y no podemos comunicarnos unas comunidades con otras porque utilizamos distintos idiomas. Y esos distintos idiomas, fijaros, no son más que comunidades verbales que han decidido en un momento determinado, por evolución del lenguaje, etcétera, pues nombrar las cosas de una forma o de otra. Nos interesa especialmente los tactos abstractos, que es algo muy genuinamente del lenguaje humano. Los humanos somos capaces de reforzar diferencialmente a los miembros de nuestra comunidad verbal, no porque haya presente un objeto o un acontecimiento, sino porque alguna característica de ese objeto, pero no todas, están ahí presentes. Por ejemplo, decimos alto cuando el objeto es alto. Alto pueden ser muchas cosas diferentes, físicamente totalmente distintas. Fijaros, el niño que dice alto, bonito, feo, pesado, ligero, le enseñamos esas palabras porque las enseñamos a que las diga bajo el control de una, al principio, y después de varias propiedades, pero no todas las propiedades, ¿vale? Por ejemplo, hay después conceptos abstractos absolutamente complejos. ¿Qué es en el fondo conciencia? Un término, ¿verdad? Es decir, un tacto abstracto. Nos han enseñado a utilizar ese término en presencia de ciertos acontecimientos. ¿Y cuáles son esos ciertos acontecimientos? Actos conscientes. Es decir, hay conductas propias o ajenas que la comunidad verbal nos enseña a decir esto ha sido consciente. No, aquí ha habido conciencia. Y en otros que decimos, que no lo decimos, que no empleamos ese término. ¿Vale? Os pongo otro ejemplo muy sencillito. Fijaros, imaginaros que llega aquí un alienígena de Alpha Centauri, un vecinillo, y nos está intentando explicarle, intentando comunicarse Kraft, y para nada, ¿no? No hay forma. Entonces, bueno, le pone delante este bicharraco, una mascota encantadora que tienen allí por Alpha Centauri, y dicen Kraft, ¿no? Entonces, claro, el humano está pensando, lo ve, perfecto. De forma que la próxima vez que ve el humano un bicho de esa naturaleza, dice Crafts. Y verás la cara que tiene el marciano. Pone cara de marciano, propiamente dicho, bueno, de Alfa Centuriano, ¿no? Dice, el humano no se ha enterado absolutamente de nada. Tengo que hacer algo para que lo comprenda mejor. Y entonces lo que hace, fijaros, es esto. Presenta distintos objetos, todos que tienen una característica en común. Y entonces el humano dice, violeta. Claro, se refería solo al color. Es decir, usa Crafts cuando haya un objeto que tenga la propiedad violeta. Me importan las demás propiedades, un pimiento. De lo que sea, si es un objeto, si es del tamaño, si es la forma, etc. ¿Vale? Bien. Pues bueno, si nos vamos a estudiar filosofía, y ahí tengo puesto el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, que es el mejor diccionario probablemente de filosofía que se ha escrito en castellano, nos encontramos ante la pregunta, ¿ante qué situaciones utilizamos el término conciencia? Y a lo largo de la filosofía te encuentras con que hay tres elementos fundamentales. Se utiliza conciencia para hablar de la conciencia, de lo que conocemos simplemente como conciencia de sí mismo. También conciencia de las cosas, el darse cuenta de. Y también se utiliza el término para la conciencia moral.
¿vale? Esos tres términos hacen referencia a qué. Os voy a poner ejemplo. Conciencia de sí mismo. Por ejemplo, esta persona que piensa, está haciendo un examen, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo se llamaba esto? Lo tengo en la punta de la lengua, ¿vale? Es decir, esa persona está haciendo de alguna forma una manifestación, aunque sea privada, un enunciado verbal, lo tengo en la punta de la lengua, que viene a decir más o menos, es muy probable que dé con la respuesta, ¿vale? Todo eso, digamos, está siendo discriminada por parte del sujeto. Otro tipo de situación es esta que os explico ahora, conciencia de las cosas. Por ejemplo, te has pasado un semáforo, porque realmente no lo has visto, o te has pasado una señal de stop, y le dices en este caso a la Guardia Civil, que es los que controlan el tráfico en España, ¿no? Al policía de tráfico. No me di cuenta de la señal. El darse cuenta o no darse cuenta hace referencia hasta qué punto la señal, en este caso, controló mi conducta como conductor. Conciencia de las cosas. Y conciencia moral, otro tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando dice, no fui consciente del daño que le hice a esa persona. Estas tres situaciones, que hacen referencia a la conciencia de sí mismo, a la conciencia de las cosas y a la conciencia moral, ¿qué tienen en común? Pues fijaros, tienen en común algo, que es que un sujeto hace una conducta verbal, habla, digamos, y el estímulo antecedente que hace probable que diga esa conducta, el estímulo discriminativo en definitiva, es su propia conducta, la situación en la que él emite esa conducta, su propio estado, las circunstancias en lo que están, etc. Es decir, fijaros, por ejemplo, un estímulo que tú produces por ti mismo es tu imagen, claro, evidentemente. Por ejemplo, le enseñamos a los pequeños a reconocerse en el espejo o a reconocerse una foto en un vídeo, etc., ¿no? Por ejemplo, en la frase, esta niña, qué guapa soy, no se mira en el espejo. También enseñamos a los seres humanos y a los niños a, por ejemplo, tratar los estados privados del cuerpo. Por ejemplo, la niña dice, me duele la cabeza. También enseñamos a los humanos en las comunidades verbales a tactar la conducta pública. Por ejemplo, estoy saltando la comba y una persona, ¿qué estás haciendo? Estoy saltando la comba. O la conducta privada. Estoy pensando que tal cosa. Bueno, pues estás tactando lo que estás pensando. Y finalmente, y es muy interesante, están tanto las variables o condiciones que controlan la propia conducta pública o privada. Por ejemplo, esta persona acaba de hacer el examen y sale muy contenta y dice, tengo un notable por lo menos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que lo que le hace decir tengo un notable por lo menos son las preguntas que le han hecho, el número de preguntas que ha terminado de hacer en el examen, etc. Es decir, las condiciones bajo las cuales emitió la conducta de rellenar el examen, eso se convierte en estímulo discriminativo para decir tengo un notable por lo menos. En definitiva, conciencia de sí mismo, conciencia de las cosas y conciencia moral, también la conciencia moral. En la conciencia moral es muy importante que tú discrimines el efecto de tu conducta sobre otros, ¿vale? Casi todas las morales y reglas éticas, inicialmente al menos, tenían que ver cómo afectaba tu conducta a los demás. Y adquirir conciencia moral era adquirir de alguna forma la capacidad de discriminar qué actos tuyos eran buenos o malos. Y el bueno o malo era en referencia a un patrón social, que originalmente tenía que ver con la propia convivencia más básica, y después eso se fue elaborando en forma de reglas, quizás, en reglas verbales, etc., ¿no? Pero en todos estos tres casos, fijaros, un sujeto emite un tacto abstracto de estímulos generados por él mismo. Su imagen, su propia conducta, las circunstancias variables que la controlan, su probabilidad de emisión, el estado interno de su cuerpo, etcétera, etcétera. Y ese tacto abstracto que nos enseñan a base de ejemplos es el tacto abstracto conciencia, ¿vale? Bien, pues vamos a ir viendo cada una de esas condiciones con un poquito más más despacio, ¿no? Vamos a ver primero cómo discriminamos los estímulos producidos por uno mismo. Podríamos decir que esto es un concepto de autodiscriminación, ¿no? El proceso de aprendizaje por el que un sujeto adquiere la capacidad para realizar discriminaciones basadas en estímulos generados por estados o actividades de su cuerpo, tanto estados o actividades públicas como privadas. Vale, una definición tentativa, ¿no? El yo público lo está formado por la propia imagen que uno da, ¿no? Lo que uno hace, el propio comportamiento, tanto público, el propio comportamiento público observable por los demás,
las relaciones del propio comportamiento con el contexto. Si, por ejemplo, tú puedes estar, pongo siempre este ejemplo que me parece una persona está llorando detrás de un féretro en un cortejo de un funeral y casi todos pueden deducir que se siente muy triste o que está muy triste. Pero realmente lo único que sabemos es que estaba llorando en un cortejo detrás de un féretro en un cortejo fúnebre, ¿no? En el cementerio o en un funeral, ¿no? ¿Vale? El yo privado, aquel que solo observo yo y no los demás, por definición, está constituido por estados internos. Yo sé si me duele el estómago o no me duele el estómago, si me duele una muela o no me duele una muela. Evidentemente eso es una realidad, yo la percibo, los demás no. El propio comportamiento privado. Si yo estoy pensando en algo, pues yo sé en lo que estoy pensando, la mayoría de las veces. Pero es broma, no quiero decir. Claro que conocemos nuestros propios pensamientos y seguimos nuestros propios pensamientos, pero eso no significa que los demás tengan acceso. Evidentemente eso pertenece al yo privado, ¿no? Bien, pues vamos a ver qué podemos hacer con estas cositas. Vamos a hacer un poquito de análisis experimental. Recordar algunos experimentos, digamos, básicos que darían respuesta a este tipo de preguntas. Primero vamos a ver con la discriminación de la propia imagen, ¿no? El experimento de Gallup. Ya sabéis que el experimento de Gallup fue el que inició esta movida allá por los años 70, trabajando con chimpancés a los que se le ponía una manchita en la cara y se observaba que el chimpancé, se ponía un chimpancé delante de un espejo. Entonces los chimpancés parecían reconocer claramente que el que estaba enfrente del espejo era él, porque se llevaba la mano inmediatamente a la mancha que le habían pintado, digamos, al chimpancé. Es decir, de esta forma Gallup lo que dice es que a través del aprendizaje, porque ojo, ningún chimpancé que no haya visto nunca un espejo, tú le pones un espejo la primera vez y tarda días y días y sesiones en reconocerse. Es decir, previamente ha tenido que estar expuesto al espejo durante una serie de tiempo bastante largo. Y dice Gallup, va desarrollándose un proceso de aprendizaje que construye la conciencia de sí mismo, el self, el yo, si quieres, el yo al menos a efectos visuales, ¿no? El reconocimiento de sí mismo, ¿vale? Hay problemas empíricos que no hay que olvidar. Por ejemplo, si tú entrenas a un sujeto para coger objetos inaccesibles si no es a través de la guía de un espejo, no sale. Si solamente con eso no sale. Y segundo, y quizás es un problema empírico, muchos sujetos fallan. Muchos sujetos fallan. No todos los chimpancés sacan esto. No es algo inequívocamente, no sé, decir, por decirlo de alguna forma, todas las palomas, todas las ratas del mundo, que le pongas un programa de razón fija 5, o bueno, razón fija 5 no, razón fija 100, todos te van a hacer una pausa por reforzamiento y después van a hacer una tasa, alta tasa, una tasa constante y alta, ¿no? El patrón que se llama pausa carrera. Eso te lo van a hacer todos los animales sin lugar a dudas. El tema del espejo no está tan claro. Los propios Gallup lo reconocen. En fin, porque hay diferencias individuales, etcétera. Probablemente las diferencias fundamentales sean metodológicas, es decir, sean no hacerlo exactamente de la misma forma y por tanto que no aparezcan las réplicas, ¿no? Pero bueno. Pero a mí me interesa más el problema que hay teórico, si os fijáis, porque fijaros, con respecto al tema del espejo, os pongo a la izquierda lo que se ha sobreestimado, a lo que se le ha prestado mucha atención por parte de psicólogos, biólogos, etólogos, etcétera, y os parte de la derecha lo que se ha infraestimado, lo que se estudia poco o nada, quizás solo los conductistas. Se ha sobreestimado al sujeto y se ha infraestimado al ambiente. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que se ha centrado mucho en si un sujeto pasaba o no pasaba la prueba, como demostración de que tenía una capacidad, pero no se ha preguntado de dónde venía esa capacidad. Y, por ejemplo, eso se ha hecho típicamente con las especies. ¿Qué especies pasan la prueba? ¿Qué especies no pasan la prueba? Por el contrario, como digo, el ambiente ha sido infraestimado. Y entonces, por ejemplo, en lugar de medir si haces la prueba o no haces la prueba como medidor de una capacidad, ¿por qué no te planteas qué características tiene la prueba de cara a desarrollar ese tipo de conducta que llamamos consciente o autorreconocimiento? Es decir, en lugar de ver el espejo como una prueba, verla como una situación de aprendizaje que puede permitir, por ejemplo, a un chimpancé
aprender la autodiscriminación de la propia imagen, ¿no? En lugar de ver diferencia entre especies, lo que podríamos decir es que con todas las especies, o sea, todas estas situaciones, ¿qué, qué, qué son las conductas de autorreconocimiento? ¿Qué tienen en común, no? Evidentemente una especie será en situaciones muy diferentes a otras especies, porque incluso sus órganos sensoriales son distintos. Pero ¿qué tienen en común? Etcétera. Y eso es lo que se ha estudiado poco, insisto. La parte de la derecha es la que hemos estudiado previamente los conductistas, ¿no? Cuando se hace una psicología comparada de la prueba de Gallup, se sabe que la prueba se ha pasado con muchas especies, con monos, delfines, ballenas, elefantes, leones marinos, grandes simios, humanos, lobos y aves. Evidencias inequívocas que se le conocen por la comunidad científica como inequívocas serían, por ejemplo, los humanos a partir de 2 años de edad, sin problema, los chimpancés adultos también la pasan, y los orangutanes. Y con los gorilas, que también son grandes simios, ¿no? Pues hay datos contradictorios. Hay datos de que sí la han pasado, no está claro. Fuera de esas especies, digamos, el resto prácticamente, o sea, todas las de arriba, hay mucha duda metodológica, hay mucha duda de si realmente se ha reconocido o no, etc. Bien, Epstein y Skinner enseñó a una paloma a picar manchas directamente de su cuerpo, le ponía como unas pegatinas en el cuerpo y reforzaba cada vez que picaba en esas manchas, manchas que eran totalmente visibles por parte de la paloma. Después se le enseñó a utilizar el espejo para picar unas determinadas teclas que solamente podía ver a través del espejo. Y finalmente se le colocó una especie de babero con una mancha, pues se le colocó una mancha con una especie de babero que impedía la visión directa de la mancha, pero sí podía ver la mancha en el espejo. ¿Vale? Ahí vais a tener el vídeo, no sé si oís o no. Perdón, ¿oís o no oís el vídeo? Es que no sé si el vídeo está en inglés para no interrumpirlo. No, no se logra escuchar, doctor. No Vale, sé si bueno, pues podría mira, como bien, lo voy compartir con explicando. sonido. Voy explicándolo. Aquí se le va, has visto, ha reforzado el hecho de picar la mancha que había colocado y que la paloma podía ver perfectamente sin necesidad por ejemplo, ahí se ve, pica, localiza la manchita y come. Después ahora se le entrena en elegir una de las 3 teclas, pero fijaros que ella no ve la tecla, la ve en el espejo y se tiene que dar la vuelta. Esas 3 teclas, una hace un pequeño flash, no se ve bien en este vídeo, pero hace un pequeño flash de 1 segundo, ¿veis? Está haciendo flasheando la de la derecha en este caso, y él se tiene que ir a la espalda, es decir, está enseñándole a manejar el espacio a través del espejo, ¿no? Como que la derecha está a la izquierda, como todo está en espejo, etcétera. Vale. Y finalmente se le pone una mancha debajo de ese babero que ella no puede observar. ¿Vale? Entonces la paloma tarda un tiempo, no sabe qué hacer, evidentemente, como no se está viendo ninguna mancha, no pica, ¿no? Hasta que mire en el espejo, que está a la derecha. Ahora se acaba de ver en el espejo, ¿veis? Y ya está buscándose la mancha en la zona donde ella supone, como ha sido entrenada en el espejo, que... ¿Veis? Luego, la paloma realmente está reconociendo que la mancha está en su cuerpo. Bien. La respuesta a este tipo de pruebas es, por parte de los cognitivos, muy crítica, en el sentido de decir, pero es que esto no es más que una simulación, pero no es verdadero reconocimiento. Claro, la pregunta siempre es, ¿y qué característica tiene que tener el verdadero reconocimiento? Y a partir de ahí empieza una discusión en la que no se puede entrar, porque cuando te empiezan a intentar explicar qué es autorreconocimiento, apelan a eventos que no están en el nivel de observación. O sea, es algo así como cuando tú tratas de discutir, imagínate con un sacerdote, algún dato del origen del universo y tal, y te dicen, claro, pero es que tu teoría no explica la existencia de Dios. Claro, porque no me hace falta. No me hace falta decir, porque no soy creyente, estoy hablando como científico, y además no soy creyente. Entonces, como científico no necesito el concepto de Dios.
o no llego al concepto de Dios. Entonces, si tú quieres que yo te explique un concepto que no entra en mi explicación del mundo, pues claro, mal andamos, es decir, porque no puede ser, ¿no? Vale. Bien, y se hizo una serie de réplicas del experimento de Skinner, por ejemplo, Thomson y Conti fue muy famosa, porque fue una crítica así feroz y desagradable, vamos, prácticamente diciendo que Skinner y sus colaboradores mentían, ¿no? Porque él no había podido conseguir cosas, claro, no ha podido conseguir cosas, a lo mejor porque no tienes la capacidad de entrenamiento como con animales, ¿no? Etcétera. Pero bueno, lo que es importante, fijaros, ¿hay resultados favorables? Sí. Por ejemplo, de Carnier, Allan y de Lavar en 1999, pero sobre todo hay una revisión bastante exhaustiva, mucho más reciente, la de Ukine y Watanabe en 2014, los autores japoneses, que lo que hacen precisamente es poner en marcha una investigación sistemática sobre este experimento, ¿no? Y dice, la conclusión fueron bastante claras, ¿no? Si se hace un extenso entrenamiento en las conductas previas, es decir, en un caso es primero reforzar el comportamiento, digamos, de búsqueda en el propio cuerpo. Claro, en esto puede haber diferencias importantes entre una especie y otra. De los chimpancés, que son unos animales sociales que están continuamente expurgándose, tienen bastante interés en si en el cuerpo hay objetos, no objetos, quitárselos, etcétera, porque entre otras cosas una parte importante, el aseo personal, digamos, el aseo del otro, hace que, digamos, el chimpancé está bastante dotado filogenéticamente para que le sea reforzante, digamos, el quitarse cosas del objeto, etc. Hay otras especies que son menos acicaladoras y le dan eso menos importancia. En el caso de una paloma se lo tienes que enseñar, es decir, tienes que reforzarle por buscar manchas, ¿no? Segundo, hay que entrenar en el espejo. Evidentemente un chimpancé puede aprenderlo solito en muy pocas sesiones, otros no, etcétera, ¿no? Y finalmente, si se dan esas dos condiciones, entrenamiento en el uso del espejo y entrenamiento en interés por el propio cuerpo y cómo éste cambia, se da sistemáticamente en todas las palomas, ¿vale? Por cierto, estos autores también demostraron que, ojo, porque sí es verdad que hay aves, como por ejemplo las cotorras, que son capaces de sacar el resultado sin necesidad de entrenamiento. Es decir, que sí pues, se puede plantear que en algunos casos el autorreconocimiento viene ya implementado de alguna forma como comportamiento genuinamente innato, ¿no? En cualquier caso, fijaros, voy a plantear lo que diría el enfoque tradicional frente al enfoque conductual. Para el enfoque tradicional, el sí mismo, el ser, es algo que preexiste, que está como parte de la esencia del sujeto. Para el enfoque conductual, el sí mismo se va construyendo como fruto del aprendizaje. Y básica y fundamentalmente lo que decimos que se va construyendo como fruto de la interacción social. Y precisamente el sí mismo se construye sobre todo sobre la base del lenguaje y por tanto de la interacción verbal que implica una interacción social. La prueba del espejo demostraría para los cognitivos que el sujeto es capaz de reconocer dicha esencia, es decir, algo que ya existe, el self, y el sujeto la reconoce. Claro que reconocer es volver a conocer. Para un psicólogo conductista, la prueba del espejo se lograría a partir de ciertas condiciones, que son las que favorecen ese aprendizaje de sí mismo. Para reconocer dicha esencia son necesarias ciertas estructuras cerebrales que posibilitan que dicho reconocimiento se ve. Bien. Para reconocerse son necesarias las mismas estructuras del sistema nervioso que decididamente posibiliten otros aprendizajes, decimos nosotros. Son más, por ejemplo, tienes que tener condiciones independientes, tienes que ser capaz de discriminaciones condicionales, etc. Pero las mismas estructuras que explican por qué un sujeto hace ciertas actividades y no otras, o sea, hace ciertas actividades, tiene ciertas capacidades, las mismas estructuras probablemente estén implicadas. No es necesario que haya una especialización de estructuras cerebrales para el tema del self, porque lo malo de esto es que si hacemos eso, nos vamos dando cuenta que el cerebro cada vez tiene más estructuras especialidades para más cosas, claro. Por cierto, habitualmente lo que se le suelen atribuir a cada zona o a cada parte del cerebro un montón de funciones totalmente diferentes. Es cuestión de que cojáis la literatura y veréis que cada zona del cerebro sirve para 100.000 cosas diferentes, ¿no? Siguiendo la literatura experimental que se ha hecho sobre estudio del cerebro, de neurociencia sobre el cerebro, ¿no?
Para un cognitivo, el estudio evolutivo de los sujetos y el comparado entre especies se vuelve vital para averiguar cuáles son dichas estructuras cerebrales. Claro, insisto, porque hay una esencia en el self que está ahí y hay ciertas estructuras que simplemente lo que hacen es permitir que el sujeto las reconozca. Para un conductor diría que las diferencias entre especies y los individuos pueden deberse más a diferencias en las experiencias que ha recibido que en el mayor o menor desarrollo de ciertas estructuras nerviosas. Por ejemplo, puede ser muy crucial que el sujeto sea social, sea una especie social frente a una especie no social. Y puede ser muy crucial que el sujeto tenga lenguaje. A lo mejor, ciertamente, para tener lenguaje se supone que hay que tener una estructura. Podemos pensar o sospechar que tiene que ver bastante con las estructuras cerebrales, puesto que sepamos, conducta verbal propiamente dicha, nada más que tiene la especie humana. Y por lo tanto, si en eso somos una excepción. Pero bien, puede que sean las estructuras propiamente que permiten o que capacitan al sujeto para acabar esto, o sea, para hablar, el poder esto, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más deprisa. Descubriendo los estados internos. Fijaros, una situación como la siguiente. Un niño dice, estoy muy triste. La madre le corrige, dice, estás muy rabioso. Imagínate, por ejemplo, diferenciar la ira de la tristeza. ¿Qué haremos? Reforzar cuando dice, estoy cabreado, por ejemplo, si o decir estoy deprimido en función de la situación. Bien, es fácil hacer esto con una rata, ¿no? Tú le puedes inyectar la droga A o la droga B y ponerle dos palancas y enseñarle a que siempre dé la palanca a la izquierda cuando está actuando la droga A y siempre dé la palanca de la derecha y la refuerza si da la palanca derecha y no la de izquierda cuando está la droga B. Como las ratas aprenden a hacer esto rápidamente, con relativa facilidad, en un altísimo porcentaje de aciertos, pues bueno, les ha enseñado a discriminar el estado que le producía la droga. Bien, voy a pasar de esto porque me va quedando poco tiempo. Volvamos al ejemplo que poníamos antes. Estoy muy triste. Y la madre dice, eso que acaba de decir el niño, es decir, el niño está llorando, tiene un juguete que está roto y está verbalizando, está muy triste. Y la madre corrige, le da feedback, en este caso, digamos, no sé, un refuerzo, sino feedback, vamos a decir. Dice, no, más bien estás rabioso. ¿Por qué dice eso la madre? Por cierto, el que diga la madre que está es un reforzador para el niño. Positivo, negativo o simplemente le da feedback en el sentido de que a partir de ahora, si utiliza la palabra rabioso, va a ser no contradicho y sin embargo se dice triste, etcétera, ¿no? Bien, la madre se supone que hay un estado interno que es la tristeza y que ese sería el discriminativo que le dice hacer el niño decir estoy triste. Pero en realidad, la madre, fijaros, lo que observa es la verbalización, la conducta verbal del niño. Lo que observa es que el niño está llorando. Y lo que observa es que hay un juguete. En realidad, lo que la madre no puede observar nunca es lo que el niño siente, porque eso no tiene acceso la madre a ella. Por lo tanto, ¿cómo le enseña la madre al término triste si en realidad no tiene acceso al estado interno del niño? No le está enseñando una categoría relativa a los eventos internos de su cabecita, sino que le está enseñando una categoría relativa a los actos públicos. Es decir, en este caso, llorar, juguete roto, tú estás, y el tipo de lloro, etcétera, tú estás cabreado, tú estás con ira, no estás triste, ¿vale? Es decir, le da la información en base a elementos totalmente públicos. Bueno. Bien, os voy a poner aquí otro experimento que es importante con respecto a lo que sería ahora discriminar las propias conductas, ¿no? Os pongo un experimento, como otros muchos, de nuestro laboratorio. A una paloma se le enseñaba, por ejemplo, a picar dos teclas blancas. Disculpe, doctor. ¿Sí? Ya se acabó, bueno, ya se acabó el tiempo para lo de la conferencia. No Bueno, sé si si quieres lo me dejamos disculpa. aquí. Queda mucho, pero bueno, como Sí, quieras. ¿Lo bueno, sí, dejamos es y que pasamos a las preguntas? yo creo que sí, doctor, por favor. Vale, perfecto. Pues venga. Sí. Muchas Eh, gracias. vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Porque sí quedaría todavía bastante. Hacemos ahora como 10 minutillos de preguntas, Gerard, ¿no? Sí, agradecemos de antemano al doctor por su conferencia. No sé si alguien tenga como alguna duda, alguna pregunta. También en el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta. En el chat. Voy a ver.
Ok, pues me parece que no hay preguntas, doctor, pero agradecemos mucho su participación, que nos haya podido dar el inicio a nuestro séptimo foro, que nos haya compartido un poco sobre pues, los conocimientos que tiene. Ujú. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí presente, bueno, en línea. Muy bien. Quedan pendientes algunas cosas, os voy a resumir muy brevísimamente, ¿no? También podemos aprender a discriminar nuestro propio comportamiento, qué has hecho, qué no has hecho, etcétera. Nuestro propio comportamiento privado. Nos enseñan a palabras referidas a las situaciones públicas que después utilizamos nosotros en nuestra verbalización con nosotros mismos, etcétera. Y finalmente, y lo que es más curioso, nos enseñan a discriminar las relaciones de control. Es decir, si un estímulo actuó Doctor, como discriminativo o no, o si un reforzador actuó, o sea, vino detrás de la conducta o no, etcétera. Todas estas situaciones, todas estas discriminaciones, todas estas autodiscriminaciones serían la base por la cual se explicaría haríamos una conducta que pondríamos el abstracto de consciente. ¿Ok? Bueno, pues ha sido todo. muchas gracias, doctor. ¿De acuerdo? Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, pues los invitamos a quedarse para presentar nuestra siguiente ponencia.